Hola, soy la nutrióloga Guadalupe Esquivel. Oigan, ¿no les ha pasado que a veces al pensar en el arroz les vienen como recuerdos de infancia y hasta les parecería que están oliendo un delicioso, delicioso mole poblano acompañado de un arroz blanco? Bueno, pues es tan nuestro, lo sentimos tan cercano, tan mexicano al arroz, que hasta creemos que es originario de nuestro país y no es así. El arroz no es originario de México y tiene una historia muy interesante que data de hace muchísimos, yo diría miles de años. Pues el arroz, esta plantita como tal, plantita silvestre, se originó en el sur de la India hace miles de años. De ahí poco a poco fue pasando a otras zonas de Asia como China, Indonesia, Indochina, Persia y Egipto. Y justamente en China es donde se han encontrado los vestigios más antiguos que señalan que ahí es donde esta plantita silvestre ya se empezó a cultivar, es decir, se domesticó para consumo humano. Poco a poco, este arroz fue pasando a otras regiones, llegó a Europa, más o menos se calcula que esto ocurrió en el siglo II a.C., hasta que llegó a la zona del Mediterráneo gracias a los viajes y la presencia de los árabes. Con el pasar de los años y ya ubicándonos en el siglo XV, es cuando finalmente llega a la zona del Caribe con los viajes de Cristóbal Colón. Y después, con la llegada de los españoles a México, llega el arroz en el siglo XVI. Pero el gusto por el consumo de arroz en México no fue tan inmediato, porque el arroz que llegó primero era de un tipo pegajoso, esta textura pegajosa, porque se trataba de una variedad conocida como japónica. Entonces, esta textura pues tan pegajosa no le gustó a la naciente comunidad novohispana. Es hasta el siglo XVII cuando empieza a generalizarse el consumo del arroz, gracias a que llegó otra variedad conocida como índica, y esta es ya muy del gusto del novohispano. Y hablando de historia de recetas, fíjense ustedes que en el siglo XVIII, del siglo XVIII, hay dos documentos muy interesantes, muy apreciados en la historia gastronómica de México, que son el recetario del convento de San Jerónimo y el recetario de Doña Dominga de Guzmán. En este primer recetario, en el del convento de San Jerónimo, que se adjudica a Sor Juana Inés de la Cruz, pues ya encontramos una treintena de recetas en donde el arroz es platillo principal o ingrediente de una combinación, pero siempre con sabores dulces o dulces salados. Inclusive de ahí llama mucho la atención una receta que tiene un nombre fabuloso, casi poético, que se llama Bien me sabes. Y en el recetario de Doña Dominga de Guzmán, también del siglo XVIII, pues ya tenemos una mayor variedad de recetas, casi 300, en donde sigue predominando esta presencia del arroz en sabores dulces y en sabores dulces salados, muy de la época novohispana. Bueno, pues siglos han pasado, muchas cosas han transcurrido y el arroz sigue permaneciendo en el gusto de todos nosotros, forma parte de la mesa de todos los mexicanos y actualmente el arroz que se consume en México es el arroz auténtico americano, ya que el 80% de lo que consumimos en México proviene de Estados Unidos, es decir, el de mayor presencia es el del arroz americano auténtico. Sabemos ahora mucho más sobre la historia y el disfrute del arroz y ya sabemos que además de ser un vehículo de sustancias nutritivas importantes para nuestra salud, también recordemos que el arroz es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestros recuerdos.